Comenzamos la grabación de la clase de hoy, martes 10 de agosto, con Carolina en esta asignatura que ya hace un par de años que venimos preparando. Carolina está estrenando su cargo docente después de mucho esfuerzo de ser adscripta y ayudante de estudiante y así, ¿no? Ha ido haciendo su carrera, así que está en pleno estreno de su función docente, así que una alegría muy grande para mí y para todos los cumpas de la carrera. La idea de hoy es una introducción al tema. Como toda introducción, tratamos de que tuviese todo lo que vemos, tratando de sintetizar, pero en la dificultad de sintetizar nos queda un paquete grande, por lo cual si no lo llegamos a ver hoy a la presentación completa, nos va a quedar para darle una continuidad hacia adelante. Ustedes en el campus virtual van a tener el programa de la materia, que tiene las unidades temáticas, con la estructura que nosotros venimos trabajando en los últimos años. Siempre hay algún tema, si se quiere, de actualidad o de contexto inmediato que se suma y que hace que ese programa vaya modificándose en el pasar de estos meses hasta fin de año. Por ejemplo, hay temáticas que nacieron el año pasado, ¿no? Este tema de la ciudad del cuidado, que Caro recién les hacía mención, es un tema que ya se ganó un lugar como unidad temática y antes, por ahí era parte de una charla, bueno, hoy ya es una unidad, ¿no? Ya tiene otro calibre, si se quiere. Y la intención, bueno, es que en ese programa que está planteado ahí tiene un cronograma aproximado de actividades donde también hemos puesto algunas actividades que son en paralelo con la asignatura, que tienen que ver con la lógica de profundizar. Justamente en este segundo cuatrimestre se dan un par de eventos que en principio, bueno, los queremos invitar a que puedan participar y ver la manera en que ustedes se acercan a la temática desde diferentes ópticas, desde diferentes miradas, además sabiendo que cada uno de ustedes viene desde perfiles de formación profesional distintos, y eso le da una riqueza a la posibilidad de charlar temas con miradas diferentes, ¿no? Y que me parece que eso es una de las cualidades de esta cuestión transversal que tiene el hábitat y el desarrollo territorial. Así que en ese sentido, ustedes son un actor y una actriz protagónica a la hora de hablar de estos temas con nosotros y de discutirlos de alguna manera. Dentro del cronograma de actividades, hoy hacemos esta clase, donde vamos a trabajar los diferentes temas de la materia. El 19 y 20 de agosto tenemos el Congreso de Trabajo Social, que es de carácter abierto, libre, sin costo, donde moderamos con Carolina y con Celina Giovannini el eje de hábitat. Va a tener 3 instancias. Nosotros en el programa las cargamos a esos días y horarios para que también puedan tomar alguna de esas charlas y participar. Nos interesa para también tener mirada está dentro de lo que es la estructura de ese congreso de trabajo social, pero bueno, nos invitan a nosotros porque conocen cómo armamos este espacio, cómo venimos trabajando en diferentes lugares con hábitat y desarrollo, así que está también esa invitación. En esa, Caro, hay que inscribirse, ¿no? ¿Hay algún link de inscripción? Eso quería pasarles el link, ahí lo busco y les paso todo. Después de ese congreso, que es 19 y 20, ¿qué decíamos nosotros? Como la semana que viene, el 19 cae jueves, que no hagamos clase presencial el martes 17, sino que tomemos jueves 19 y viernes 20 para que ustedes puedan estar en alguno de esos espacios que son de 1 hora y media aproximadamente. Uno es el 19 a la mañana, el otro es a la tarde y el otro es el 20 a la mañana. Están ahí anotados en el programa. Nos parece interesante aprovechar que va a haber mesas donde se va a hablar de hábitat. Hay 2 o 3 ponencias, 4 ponencias, 5 ponencias en cada espacio y sería buenísimo que aprovechemos ese congreso como para que ustedes participen, estén en esa instancia y vean diferentes miradas del hábitat, que además nos parece bárbaro para esta parte introductoria, digamos, de la asignatura. Entonces, para ser claro, en vez del martes que viene volvernos a encontrar,
damos habilitado el jueves 19, el viernes 20, para que participen de ese congreso, por lo menos en alguno de esos 3 espacios, ¿sí? Por lo menos participar a ver esas 4 o 5 ponencias que nos van a presentar, que son autores de diferentes lugares, un congreso internacional que organiza nuestra universidad, así que está más que bueno. Sí, ahí les compartí en el chat, tienen el link de inscripciones y la página, la nota, digamos, dentro de la página de sociales, donde pueden ver más información. Fíjense ahí que incluso hay paneles por distintos temas y se pueden ir inscribiendo a eso en particular. De todas maneras, yo después se lo copio en el audio. Si quieren hacer los 3 espacios, háganlo, fantástico. Si no, por lo menos, ¿qué le pedimos de mínima? Que por lo menos participen en uno. No se nos ocurría todavía, no teníamos la posibilidad de hacer alguna actividad práctica para que ustedes puedan desarrollar sobre lo que vean en el panel, porque todavía no hemos podido leer las ponencias, todavía no tenemos referencia de qué nos toca a cada uno, a Caro, a Celina y a mí para revisar, pero la intención es que participen como para que se introduzcan en el tema, lo tomen como si fuese visualizar experiencias. Luego... Podríamos, Javi, ahí estoy pensando así en voz alta, se me está corriendo la actividad. No, que sí, estaría bueno que de las experiencias que vean, se queden con algunas palabras claves, como qué se entiende por hábitat, cómo definen hábitat, cómo están pensando esas cosas, para después traerlas acá y charlar entre nosotros. Chamos igual, hoy van a salir con una idea también de qué es hábitat, después de las nociones que va a dar Javi, pero para irme echando y para ir, sobre todo, reflexionando en estos nuevos conceptos que aparecen todos, digamos. No. Bien. Ay, no, perdón, estaba viendo un comentario de Malena que si las 3 tienen la misma temática, a las 3 las cruza el eje hábitat, pero después lo que no estamos al 100% seguros es si se cambiaron, de qué se tratan exactamente cada eje, pero ahí lo busco bien y les cuento. En todo caso, por ahí en el campus virtual, lo que hacemos a principio de la semana que viene o cerca del propio martes que viene, les pasamos bien 19 de agosto de 9 a 13, que ahí modelo yo, y les vamos a poner qué título va a tener y cuáles son aproximadamente los temas que se trabajan en esa. Ese mismo día, de 15:30 a 17, modera Caro. Y al otro día, de 10:30 a 12, modera Celina. Y ahí le vamos a poner, en todo caso lo hacemos por un mensaje o dentro del campus para que sepan qué eje específico tiene cada día. Luego de esa semana tenemos la semana de el 25 y 26 de agosto, es el Congreso Nacional Política e Instrumentos para la Gestión Local de Suelo, que les comentaba recién Caro. Esto lo organiza el Centro Experimental de Vivienda Económica, más un montón de espacios, Caro. Sí, hay Canfindel, van a conocer otras universidades, Universidad de General Sarmiento, que es la Universidad del Conurbano, va a haber bastante gente interesante para escuchar, gente que vamos a leer como Eduardo Reyes, son autores que ya van a ir viendo la bibliografía, van a poder escucharlos ahí, en esos congresos. Esa, Caro, recordame, eso para los que son, que quieran participar, ¿tiene un costo? ¿Cómo es la historia ahí? Se va a poder ver por unos links de YouTube, así que yo después también se los comparto y se los pido en el aula, para que puedan entrar. Obviamente, ahí el eje de mínima que pensábamos nosotros como para que esa semana lanzamos la asignatura y que es como que tenemos estos eventos que están buenísimos. La intención es por lo menos que puedan estar de alguna manera en la presentación que vamos a hacer con Carolina, con Celina, con el equipo del Observatorio de Políticas Públicas, sobre un diagnóstico habitacional que estamos haciendo acá en Villanueva. Sí, ese Javi va a estar visible, digamos, en el Congreso de Trabajo Social. En el del CEBE no. Bien. Pero bueno, nos van a escuchar 2 veces hablar de lo mismo. ¿Qué es lo que pasa con eso? Nosotros vamos a hacer una presentación y demás. Nos va a quedar esa presentación y podemos traerla de alguna manera a la clase para compartirla con ustedes y ver, digamos, desde qué lugar trabajamos.
porque ese diagnóstico en especial tiene una mirada de 2 o 3 metodologías incorporadas que nos gustaría contarles y entrar por ahí un poquito más en detalle con ustedes. Es decir, bueno, hemos utilizado esta metodología con estas características, esta es la estructura, compartirles el material de base con la que se hacen esas planillas, con las que se hacen el trabajo taller, etcétera, etcétera, que me parece que ahí también está jugoso como para compartirlo. Por ahí nosotros lo vamos a preparar como para ese evento y en todo caso veremos la manera de presentarlo. Claro, después, o sea, generalmente en los eventos son 15, 10, 15 minutos que se hable y se cuenta la experiencia, que es muy poco, pero ya después la idea es poder contarles todo lo demás. Yo no sé si nos están siguiendo en esto que le estamos diciendo de fechas, ya las tienen todas anotadas en el programa, ¿no? En el programa que está en el aula está el cronograma y ahí, porque por ahí están anotando como locos y ya lo tienen. Eso para que pongan. Lo que sí voy a hacer yo es... Porque este tema del programa y de la fecha, ¿viste? También nosotros lo ordenamos porque sabíamos que era un temita de organización. Después vamos a tener algunas clases más para ir avanzando en los diferentes temas de la asignatura hasta que lleguemos a 15 y 16 de septiembre con el Precongreso de Desarrollo Local y Regional, este congreso que estamos en organización desde la carrera de desarrollo. La idea es que se den algunas charlas y una de ellas nos parecía que podía ser interesante, que tenía que ver con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS, y algunas experiencias de sustentabilidad que están llevando a cabo algunas universidades. Hay un amigo de México que va a compartir la experiencia. Seguramente eso va a ser abierto con un link, por lo cual se va a poder participar. Ahí no tenemos tan claro tiempo y horario, sí el día, ¿no? 15 y 16 de septiembre. Pero bueno, de ahí en más sigue la asignatura hasta cerrar el año. Ya después de ahí ya serían más vinculaciones con ustedes dentro de la plataforma del campus virtual y algunas clases en Meet como la que estamos teniendo hoy, ¿sí? No se preocupen que yo después todo esto lo voy a dejar puesto en el aula para los demás compañeros también, tanto los links como la fecha. Y recordar esto, por lo pronto, para retener, el próximo martes no nos vamos a encontrar así entre todos acá, pero la idea es que participen de ese congreso, del Congreso de Trabajo Social, en los tiempos y momentos que puedan haber. Bien, entonces si les parece, vamos a iniciar entonces con la presentación del PowerPoint que preparamos. Ustedes me avisan si se ve, yo no los veo más por un ratito, así que me dicen. Se ve bien, Javi. Bien. Bueno, iniciamos entonces con esta presentación. Pusimos dentro de lo que es el programa, ustedes van a leer este objetivo general, ¿no? En la mirada en comprender los procesos en torno al hábitat urbano y rural, desde un enfoque amplio que al menos tendría 3 ejes. La clave sustentable es una temática o un eje temático que nos interesa muchísimo. Cohesión social e integración territorial también, ¿no? Como los ejes que nosotros entendemos que son sustanciales a la hora de medir el hábitat. Y dentro de los objetivos específicos, interpretar de manera crítica, en función de los perfiles de ustedes y de lo que opinan y de lo que ven sobre la temática, las problemáticas socioeconómico, políticas y ambientales, como 4 grandes dimensiones, tanto de las ciudades como de los territorios, ¿no? Con una mirada de diferentes escalas a nivel territorial. Y por otro lado, abordarlo de manera interdisciplinaria. Ustedes van a ser protagonistas de esa mirada interdisciplinaria, por sus propias formaciones profesionales, en estos procesos de transformación del hábitat humano, ¿sí? Nos centramos en el hábitat humano. Estos 4 grandes temas de las nociones de hábitat urbano y rural son las que vamos a trabajar en las primeras unidades. La primera, problemas complejos en torno al hábitat urbano y rural,
con un enfoque de 3 patas, socioeconómico, ambiental. La segunda, crecimiento y desarrollo territorial. La tercera, territorios en conflicto, donde actores, instituciones y el propio territorio está empuja por diferentes intereses. Y en cuarto lugar, las nuevas áreas de intervención. Dentro de los temas centrales del primer eje, sobre los problemas complejos en torno al hábitat urbano y rural, vamos a hablar de desarrollo y hábitat, vamos a hablar de una forma de mirar lo que sucede en pueblos y en ciudades con las inequidades y desequilibrios preexistentes y que se van generando en los lugares. Vamos a hablar también en esta comparativa o en esta puja entre crecimiento y desarrollo, que son conceptos donde, bueno, lo trabajamos mucho nosotros puertas adentro de la carrera de desarrollo, con una mirada crítica de cuál es el camino, si una localidad, un territorio avanza en el crecimiento o avanza en su desarrollo. Y dentro de ese tema, informalidad, irregularidad e ilegalidad son conceptos que suenan parecidos, pero que tienen particularidades que los diferencian. La cuestión de la segregación socioespacial y el derecho a la ciudad, que es un tema súper interesante para mirar nuestras ciudades entendidas en términos amplios, ciudades urbanas rurales, ciudades como lugar de comunidad, como lugar para vivir. En territorio de conflicto ya ahí trabajamos más la puja en estos lugares de interacción urbano-rurales, esta idea de puja urbano versus rural, los conflictos socioambientales, los bordes de la ciudad, los periurbanos, cuáles son allí algunos de los instrumentos que se pueden poner sobre la mesa como para trabajar en estos lugares de muchas veces de transición, pero sobre todo donde hay intereses diferenciados de los actores e instituciones que se manifiestan en esos lugares. Y en cuarto lugar, en lo que es nuevas áreas de intervención, el urbanismo feminista, ciudades del cuidado y post-pandemia, que son los temas que yo les decía que hemos incorporado el año pasado. Sí, ahí sumarte, Javi, que justo lo habíamos modificado y tuvimos un problema de power. También sumar en esa parte, como para que entiendan la parte lógica de pensar la ciudad también desde las desigualdades, ¿no? En esto que arrastramos a la informalidad, la irregularidad, la ilegibilidad urbana incluso, bueno, cómo eso lo podemos ver desde una mirada crítica y pensar en otras posibilidades, otras ciudades, construir desde espacios comunes, cuidados comunes, pensando desde el derecho a la ciudad y replanteándonos desde la... Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora, después de este apartado de los temas con los que vamos a trabajar en la asignatura, les vamos a compartir un poco algunos avances respecto a los temas centrales. Bien, entonces en la clase de hoy, la introducción al tema, un poco algo vinculado al enfoque que nosotros tratamos de darle a la materia y en definitiva a la temática. Vamos a avanzar sobre algunos procesos analíticos y marcos de abordaje que nosotros hemos trabajado tanto en la materia, tanto en la asignatura, como en espacios de investigación y extensión. Vamos a tocar algunos de los temas vinculados a las problemáticas y a los conflictos que se detectan en los lugares, y cuáles son algunas de las experiencias e instrumentos con los que podemos abordar la temática del hábitat en términos amplios, con algunos datos, algunas políticas, algunas agendas y algunas pautas superadas. Iba a ser más corta la clase, pero hemos sumado algunos puntos que por ahí, si no lo podemos cerrar hoy completo, la parte de experiencia, la vamos a retomar en la próxima. Bueno, como un punto de partida, ¿no? Como para hablar de los problemas complejos en torno al hábitat urbano y rural, podemos coincidir o no que el territorio es entendido como una expresión de la organización y movilización de agentes sociales en pos de su desarrollo en distintas escalas y con distintos recursos y mandatos. Entonces, la cuestión de la escala, el posicionamiento del territorio, ya sea en un pequeño barrio,
en un sector rural o urbano, en una parte de la ciudad, en una parte de un pueblo, en una serie de ciudades vinculadas a una región, en un departamento vinculado a un sector de la provincia, de una provincia de la Argentina o de cualquier otro país. Hay una cuestión primera de desde qué lugar en esa escala nos posicionamos, y en función de ese lugar y de esas escalas podemos pensar en diferentes posibilidades de desarrollo endógeno, de abajo hacia arriba, o exógeno, de afuera hacia adentro. Dentro de ese territorio, los actores e instituciones aportan en diferentes dimensiones. El armado de las dimensiones del desarrollo lo podremos hacer en función de nuestros intereses, nuestro conocimiento, nuestro perfil profesional, etc. Entonces, una de las preguntas que nos hacíamos era, ¿qué mirar y cómo aprovechar esos recursos en diferentes dimensiones? Allí hemos punteado la vida comunitaria, la administración y gestión local municipal, que tiene mucha injerencia sobre las cuestiones territoriales, mirar el sistema productivo y el perfil local, analizar el mercado de trabajo y capital humano. Bueno, este sería como un primer punto de partida, entendiendo el territorio, las instituciones y los actores en permanente vinculación, en permanente contacto. El territorio es, en definitiva, un actor más del lugar. Algunas de las dimensiones del desarrollo territorial, este cuadro que es de Francisco Alburquerque, es un especialista en el tema de desarrollo territorial y trabaja mucho el tema de desarrollo económico local y desarrollo endógeno, abre el juego a 4 grandes dimensiones. Podríamos tener más. Hoy por hoy, en este cuadro se presenta el desarrollo humano, el desarrollo económico local, el desarrollo social e institucional, el desarrollo ambiental como posibilidades para mirar el desarrollo, sobre todo desde la óptica de las instituciones que tienen mucha injerencia en las definiciones del territorio. Podemos pensar este cuadro desde un gobierno local, desde un gobierno provincial, desde una institución que trabaja en una localidad o que tiene una trayectoria en una localidad. Y entonces, bueno, si quiere hacer un aporte de desarrollo humano, pensará el acceso a la educación, a la formación, nutrición y salud, pensará empleo y distribución del ingreso, pensará fortalecimiento del papel de la mujer en la sociedad, pensará en condiciones dignas de trabajo. Es como que de alguna manera este cuadro lo que quiere representar es que cuando nosotros pensamos en qué dimensiones del desarrollo territorial queremos trabajar, podemos hacer un trabajo integral, mirando diferentes dimensiones, o podemos, si se quiere, hacer un trabajo sectorial. Me centro en desarrollo humano y trabajo alguna de estas líneas. Por supuesto que algunas de estas líneas, de estas dimensiones, se relacionan de manera directa entre desarrollo humano, social, institucional, ambiental, económico y local, se cruzan. Esta es una manera de clasificarlo. Los problemas son transversales, se cruzan. Un problema de empleo impacta en la creación de redes sociales, impacta en el fomento de la cultura, impacta en la educación, se vincula al sector comercial, de servicios, ¿se entiende? Más allá de que uno se pueda posicionar desde alguna dimensión, las problemáticas son transversales a la misma. Por lo cual, esto permite una clasificación para posicionarnos desde un lugar, desde una dimensión, para poner más fuerza, más énfasis en alguna de las dimensiones, pero las mismas son transversales. En definitiva, hay que buscar de alguna manera el ataque a todas las dimensiones del desarrollo si queremos realmente una propuesta de desarrollo integral para una comunidad, para un territorio, para un lugar en particular. Bien, antes de que pase Javi, bueno, sumarles ahí como una idea práctica de esto de que pensamos el territorio es como esa base, digamos, cuando uno va a pensar estos procesos de desarrollo multidimensionales, ¿sobre qué los pensamos? Siempre inevitablemente hay un territorio en cuestión ahí. Entonces, el poder saber la complejidad de lo que sucede en ese territorio, es importante tener una metodología o en realidad poder tener un marco teórico que te permita. Acá el que les venimos a proponer desde el lado del desarrollo, el desarrollo territorial, es este, y que es importante también dar cuenta que en el cuadrito que estamos viendo
esta idea de desarrollo está separada de la idea de crecimiento económico, digamos, como entenderlo dentro de dos procesos son distintos, que pueden ir en conjunto, pero no necesariamente significan lo mismo. Eso, Javi, hay para sumar. Está muy buena esa aclaración. Esta puntuación de, si se quiere, de temas, problemas para resolver en un lugar, en la órbita de las dimensiones del desarrollo humano o en la órbita de las dimensiones del desarrollo social e institucional, puede nutrirse de más ítems, por supuesto. O podemos poner el foco en algunos en particular, ¿sí? Dentro de esta ida y vuelta con la idea de crecimiento y desarrollo y esta puja que nosotros tratamos de mirarla desde una óptica hacia el desarrollo territorial, más que quedarnos con la óptica desactualizada del crecimiento solamente, hay organismos internacionales, Naciones Unidas, UNESCO, diferentes organizaciones a nivel mundial que de alguna manera lo que hacen es definir algunos criterios, o si se quieren, marcos, para atacar los problemas vinculados al desarrollo. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible es uno de los marcos que uno podría tomar como para trabajar diferentes dimensiones, y a partir de estos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que tienen una agenda que apunta a ser una ayuda para que los gobiernos locales e instituciones regionales y gubernamentales a nivel nacional puedan tener un marco de acción sobre diferentes ejes de trabajo. El objetivo número 1 tiene que ver con el fin de la pobreza, el número 2 tiene que ver con hambre cero, el número 3 con salud y bienestar, en 4 educación de calidad, y así hasta cumplimentar los 17 objetivos. Este es un marco que da pautas, criterios, genera objetivos, genera metas, y apunta a que en una perspectiva de los próximos 9 años hasta 2030 se puedan ir concretando y se pueden mejorar los criterios y la calidad de vida de las personas en sus lugares. Y aquí, bueno, como todo marco, uno podría hacer adaptaciones a ese marco en función de la mirada propia que uno tiene de su territorio con la comunidad. Por lo cual, pasar desde esta mirada marco en un proceso de desarrollo que es un proceso dinámico, que va cambiando, donde hay actores, instituciones que se van movilizando. Esta ida y vuelta interinstitucional e interactoral, con miradas distintas de la sociedad civil, del gobierno local, del Estado, de los privados, es decir, de los diferentes actores e instituciones que se mueven en la localidad, es uno de los puntos importantes a mirar. Este proceso, con una lógica de que sea estratégico, participativo, inclusivo, me parece que ese es otro tópico importante para adherirle a este marco, para que sea genuino esta posibilidad de tener una mirada sobre los objetivos a cumplir. Estratégico en el sentido de llamar y convocar a los diferentes actores e instituciones, que sea participativo para que se escuche la voz y se trabaje con la comunidad en la propuesta que se quiere realizar, que sea inclusivo, que sea amplio en ese llamado y que sea un aporte para todas las personas que viven en un lugar y en una comunidad. Y multiescalar, esto ya lo decimos un poquito antes, para este juego de lo endógeno-exógeno. Es difícil lo endógeno, de abajo hacia arriba, que nazca de la comunidad cuando este marco viene desde afuera. Y acá sí podemos tener un ida y vuelta, una puja entre cuáles son las definiciones, las que marca la comunidad en función de lo que vive, o este marco, que es un marco, digamos, de carácter internacional, donde muchísimas organizaciones han definido algunos caminos, o es el marco que define de abajo hacia arriba una comunidad que tiene una mirada, un conocimiento del territorio. Ahí siempre hay una puja y habrá que encontrar caminos para poder llevar adelante estos procesos de desarrollo en esas escalas múltiples, aprovechando muchas veces oportunidades que se pueden concretar a partir de estos marcos,
como el caso de Ciudad de Villa María, que ha concretado proyectos internacionales con fondos internacionales a partir de plantear la problemática en estos espacios internacionales, ¿sí? Y ha permitido hacer esta idea de la ciudad del aprendizaje y ha sido una marca ciudad, y a partir de ahí generó muchísimos proyectos sociales, económicos, culturales, de transformación de la localidad, y lo pongo como un ejemplo para ver cómo ese ida y vuelta puede ser un círculo virtuoso para la ciudad, para tener un marco que te ayude y que también de alguna manera vos le pongas tu impronta de lo que tu comunidad, tus instituciones quieren para tu ciudad. Sí, también pensar que tanto desde los objetivos, uno puede tener una visión crítica o no, podemos ir adentrándonos desde una mirada muy cuantitativa o no, pero sí lo importante o lo que rescatamos es cómo la multidimensionalidad de los ODS también refleja esto de lo complejo y este sistema que venimos como a proponer para mirar estas realidades que justamente suceden con múltiples escalas, múltiples actores, múltiples instituciones y más. Entonces es importante pensarlo. Y en esto que decía el Javi de generar capacidades, es como estos factores que si bien son exógenos, cuando uno tiene como gobierno local una idea, por ejemplo, de hacia dónde quiere avanzar, planificar en el territorio, puede ir tomando estos factores exógenos para ir potenciando ese desarrollo o ese proceso de desarrollo. Ahora bien, también hay momentos en los que esos factores por ahí empujan otras realidades que no son del todo deseadas, por eso es importante como pensar cuál es justamente la importancia del desarrollo territorial y del ordenamiento territorial para pensar ciudades, planificar ciudades. Ya vamos a ver también desde qué concepciones y demás, pero sí es importante que tengan en cuenta esta mirada articulada, que no es solo verlo desde sectores, como estamos también muy acostumbrados a que nos especializan por partes, digamos. Y la idea acá es no, hagamos un pasito para atrás y miremos desde todos lados. Bien, abrimos el micrófono también, si quieren consultar algo, si se genera alguna duda, si hay algo que no se entendió, si quieren hacer un aporte, lo abrimos un poquito acá para tener también un poquito de vuelta con ustedes. Se entiende qué piensan de los ODS, que siempre trae alguna discusión. ¿Cómo ven o cómo piensan el territorio o qué idea traen ustedes de ese territorio también? Porque de ahí podemos ir desentrañando cosas. A mí me pareció súper interesante lo que planteaban respecto al territorio en términos endógenos y exógenos, o al menos lo que forma el territorio, los actores, las relaciones entre los actores, porque por ahí puede pasar también que hay realidades pienso que hay realidades que se forman en los territorios que responden a una necesidad más ajena que propia. Entonces por ahí también está bueno pensarlo para saber también cómo se podría planificar una posible solución o una estrategia, ¿no? Gubernamental o privada prefiero gubernamental, pero respecto a ese problema. Pienso, por ejemplo, en el perurbano, que si bien es un área periférica de Córdoba, es un problema, digamos, de la ciudad en sí mismo. Había una nota que había hecho la Voz del Interior a unos funcionarios de la municipalidad y le planteaban como que la municipalidad, digamos, decía que este era un problema un poco ajeno a la ciudad. Entonces se me vino pensaba esto de lo exógeno y lo endógeno, de que no, que en realidad esto se produce por el avance del capital de la ciudad de Córdoba en la periferia. Y pensarlo de esa forma también permite quizás pensar alguna estrategia para poder reordenar el territorio de otra forma y dar solución. Bien, interesante, Manuel. Ese tema de, periurbano también lo vamos a revisar, sobre todo cuando entremos a territorio en conflicto, que parece que ahí vamos a hablar por ahí sobre todo con más instrumentos o metodologías para poder hacer lecturas, si se quiere algún nivel mayor de precisión. Pero lo que vos decís está muy relacionado con el tema de las escalas, ¿no? de abordaje, las escalas con las que uno mira
ese lugar, y por ahí preconceptos que existen. Hace un tiempo con Caro y un equipo hicimos un trabajo acá en la ciudad de Villa María, tratando de mirar el ordenamiento de la ciudad, y la mayoría de los actores que participaron, profesionales, más de 80 profesionales que participaron con nosotros, tenían una mirada de que la ciudad era urbana, nuestra ciudad, cuando en realidad la mayor superficie de nuestra ciudad es rural, por las características del ejido. Hablando de profesionales que se desempeñan habitualmente en este lugar. Por lo cual muchas veces el desconocimiento de lo que es urbano y lo que es rural, y lo que te da lo urbano y lo que te da rural, la idea de lo urbano que muchas veces gana más que lo rural, en función de que es más estable, en función de que es más dominador, si se quiere. En general, cuando trabajamos el tema periurbano, está bueno poner metodologías para poder hacer una lectura más profunda en los términos de la escala con la que vamos a mirar, y después la idea de endógeno y de exógeno, entendiendo como posibles oportunidades que aparecen en ciertos momentos, en cierto tiempo, y que las puedes dejar pasar o las puedes aprovechar, y tendrán que ver, si tenés los instrumentos, si tenés la metodología aceitada, si esa oportunidad es viable para tu localidad o realmente no te conviene dejarla pasar en función del lugar, el territorio, la ciudad, el periurbano que vos querés, que vos pensaste, que vos soñaste en tu ordenamiento como conjunto de la ciudad, ¿no? Bueno, es un tema interesante como para profundizar. Sí, también pensar esta dualidad de lo, bueno, que no sería como dualidad justamente, pero lo endógeno y exógeno, que no necesariamente es lo nacional e internacional, sino, bueno, qué pasa en este límite de la Municipalidad de Córdoba con un gobierno regional y cómo crece, no sé, por ejemplo, Malvinas Argentina sobre Ciudad de Córdoba, o qué está pasando que no hay una planificación en corredores. Bueno, ahí también se dan límites. El tema es cuando uno establece cuál es ese territorio, por eso es importante pensar en las definiciones, y que ese territorio se va a adecuar de acuerdo a esa dimensión con la que le estemos trabajando, ¿no? Si nosotros vamos a quererlo ver a nivel provincia, a nivel ciudad y región, no sé, metropolitano, digamos, y no solo a escala, en ese sentido, como tan territorial, sino pensarlo más a nivel región o proyecto, esto que también mencionaba Javier al principio, a nivel del barrio. Más, eso lo vamos a ir viendo, pero sí es importante que tengan esta concepción como por ahí de básica del territorio, digamos, de qué hablamos cuando mencionamos eso. En esta etapa yo quería mostrarles algo que tenía que ver con patrones de vida. En la presentación lo que sigue es un poco cuáles son los patrones de vida que tenemos en nuestras comunidades y localidades, que me parece que también es una manera de entrar, si se quiere, desde alguna dimensión, poniendo el foco desde alguna dimensión y ver de alguna manera cómo vivimos en nuestras regiones de Córdoba, como para entender algunos caminos que tienen alguna historia, ¿no? Ahora les voy a volver les sigo la presentación y después hacemos de vuelta otro cortecito como el que hicimos recién para compartir, ¿sí? Bien, en esta presentación, una idea que se nos pone como punto de partida es decir, bueno, ¿de qué se compone nuestro estilo de vida? O nuestros, lo pondría en plural yo, si se quiere, ¿no? Pero bueno, si nosotros pensamos en una comunidad y preguntamos dónde vivimos, cómo nos desplazamos, qué compramos y utilizamos, qué hacemos en nuestro tiempo libre, qué comemos o qué no comemos, o sea, la pregunta sobre esos modos y estilo de vida que supuestamente deberían ser en el marco de los ODS sostenibles, veamos nuestra situación y veamos el nivel de insostenibilidad que tienen, como para poder hacer un análisis, si se quiere, desde diferentes dimensiones. Vivienda y hábitat, nosotros los entendemos como términos que de alguna manera se complementan, entendemos que vivienda está más relacionado al objeto del lugar para vivir, y hábitat
es una mirada más amplia. La concepción de hábitat por sobre la noción de la vivienda implica la adopción de una noción más integral del problema, dado que este se reconoce como un proceso complejo en el que se interrelacionan aspectos espaciales, lugar propiamente dicho, económicos, sociales, políticos, institucionales y culturales. Por lo cual, la temática de hábitat es bastante más amplia que el objeto, el lugar, el barrio en sí. Ahí Dentro por de lo que es el una proceso idea, analítico... te interrumpo, Javi, un Sí, cachito dale, ahí claro. como para que quede claro esto de vivienda y hábitat. Digamos, la vivienda como unidad física, como este espacio donde vivimos como el hogar, y el hábitat como todo lo que hace que esa vivienda tenga un sentido, digamos, el barrio, el espacio público que hay cerca, los equipamientos, tener infraestructura, luz, agua, gas, escuelas para ir cercanos, transporte público, recolección de residuos, todos esos factores hacen de que esa vivienda en un determinado lugar, que es lo que conocemos como barrio, tenga un sentido. Entonces, pensar el hábitat como esa gran bolsa donde después podemos entrar a discutir, bueno, qué tipo de vivienda, qué significa una vivienda adecuada y demás, y ya vamos a ir a medida que avance la materia, pero para que distingan ahí bien esos conceptos. Ahora sí. Buenísima la aclaración, Caro. Esta placa muestra un poco el mapa de nuestra asignatura, ¿no? La relación entre los temas, partiendo desde el territorio, desde la problemática del acceso al suelo y la vivienda, las inequidades que se dan en ese territorio, en esos procesos, en las zonas de transición, que hacemos referencia recién, por ejemplo, con periurbano, y teniéndolo como el punto de partida, ¿no? Esta idea de tener siempre un estado actual de la situación que uno puede tener de hábitat en un territorio, y de a partir de allí diferentes metodologías sobre las dimensiones, como por ejemplo las estrategias de acceso al suelo de los sectores populares. Este es un eje que nosotros hemos trabajado, yo en particular lo trabajé también en mi tesis de maestría, de cómo las personas y sus familias y los vecinos que van ocupando lugares en sus cada vez más limitadas posibilidades, generan estrategias propias, generan trayectorias residenciales para buscar un lugar en la ciudad, un lugar en la ciudad. Para eso también tenemos algunas metodologías para hacer esas lecturas, donde hay recursos y relaciones de esas personas con el territorio, hay un contexto que tiene que ver cómo esas personas se manifiestan en un lugar en particular, hay niveles de pertenencia y de arraigo, que es muy difícil ya esto medirlo en términos cuantitativos, ¿no? El arraigo a un lugar, ¿cómo se mide? Es una cuestión psicosocial, ¿no? Es pensar, yo vivo acá porque este es mi lugar en el mundo, y posiblemente ese lugar en el mundo tenga definiciones que es difícil que hasta quien vive allí te lo pueda contar. Hay vínculos, hay redes sociales en términos de los vínculos de esa persona con su contexto barrial, con la ciudad, con ese lugar. Hay necesidades de las personas y de quienes viven allí, que tratan de encontrar en ese lugar el lugar para vivir. Y también hay capacidades. ¿Capacidades para qué? Para transformar ese lugar, para mejorarlo, para conseguir infraestructura, para lograr que llegue transporte público, para lograr que tener una escuela relativamente cerca, que pueda tener un buen espacio público para que sus niños, sus hijos puedan estar. Y hay diferentes canales de búsqueda para ese lugar en la ciudad. Resultados de todo tipo, con buen nivel de tenencia, con mal nivel de tenencia del suelo, con flojo de papeles. Ahí entra todo el tema de la irregularidad, informalidad y todo eso que también vamos a ver. Pero bueno, en este paquete de trayectorias, que es el primer eje de estrategias, hay metodologías como son las encuestas que nosotros venimos trabajando en diferentes ciudades que te pueden dar un estado de situación con cómo son las estrategias que tienen
los sectores populares, que son los que tienen mayor dificultad para el acceso al suelo y la vivienda, y aparte de eso, ver cuál es el estado de situación. Luego de las estrategias, vamos a revisar derecho a la ciudad, que es un tema también súper interesante para profundizar. Hay metodologías que ayudan a poner el derecho a la ciudad como una de los marcos de análisis. ¿Cómo mirás el derecho a la ciudad? Bueno, tienen que definirse ciertas pautas para que realmente se logre un derecho pleno de acceso a la ciudad, que en general va mucho más allá de una vivienda, va en relación a un lugar, condiciones, recién Caro les mencionaba, infraestructura, equipamiento, escuela, educación, transporte, un listado de definiciones que hacen que vos tengas un acceso a ese derecho y que en general es muy difícil de cumplirlo y no se manifiesta por igual en todos los lugares de nuestras ciudades, ¿no? Y también después pensarlo para todas las personas. Y ahí cuando pensamos que el derecho se cumple igual para todas las personas, entramos a mirar las ciudades desde otras perspectivas que en este caso eran las que les mencionamos del urbanismo feminista, poniendo la vida de los cuidados en el centro, en compartir, siempre mirando desde las desigualdades, ¿no? Desde cómo ese derecho a la ciudad lo interpelamos o lo preguntamos, ¿derecho para quiénes? ¿No? Y desde ahí vamos viendo cuáles son las otras propuestas. Y entonces, mirando trayectorias y las estrategias de acceso al suelo, ¿no? Como primer escalón para llegar al acceso a la vivienda y como para llegar al acceso a la ciudad, ¿no? Como diferentes escalones. Las miradas del cuidado también suman en esa perspectiva muy interesante, y estas flechas que aparecen ahí en la imagen tendrán mayor calibre, mayor caudal, mayor potencia en función de esas lecturas y esas posibilidades que otorgue ese lugar y que las personas vayan armándose en ese camino a partir del juego de todos esos recursos, relaciones, contextos, etcétera, etcétera. Y en el final de este cuadro, nosotros pusimos los instrumentos de gestión municipal de suelo y vivienda porque la gestión de los gobiernos locales en este tema es central. Los gobiernos locales son los referentes territoriales a la hora de transformar el hábitat. Dependen, por supuesto, de gobiernos provinciales y nacionales, por supuesto, porque dependen de programas y políticas a nivel macro, a nivel nacional, a nivel provincial, pero son actores trascendentales a la hora de definir una batería de instrumentos que permiten mejorar condiciones. Mientras más amplia sea la batería de instrumentos para la gestión municipal, y lo ponemos municipal para poner el foco en la concreción que pueden hacer los municipios o las comunas para que las personas tengan mejores oportunidades de suelo y vivienda, allí se podrían clasificar y sistematizar, evaluar cuáles son los que los municipios ponen como un abanico de oportunidades, y allí verificaríamos si esas capacidades son equitativas e igualitarias, verificaríamos si existen planes estratégicos o planes sectoriales, ¿sí? Los planes de ordenamiento territorial, por ejemplo, serían planes sectoriales, planes vinculados a las cuestiones ambientales más específicas, pero también las regulaciones normativas, que serían las normativas que los municipios ponen en sus definiciones de ordenanzas, aquellos instrumentos de financiamiento que también son escuetos y muy acotados para los sectores populares, sobre todo que tienen enorme dificultad para el acceso a posibilidades de financiamiento. Luego, criterios para ver si existe redistribución de costos y beneficios en la urbanización. Este es un tema que trabaja uno de los autores que seguimos en la materia, que es Eduardo Rece. Trabaja este tema de redistribución de costos y beneficios en la urbanización, que es un tema súper interesante y que también vamos a ver con textos de él, de cómo la ciudad puede desarrollarse en términos más equilibrados
para que esa redistribución de lo que la ciudad da se dé para abajo de manera más homogénea, no para algunos sectores, no para los sectores que tienen la capacidad de construir, de generar cierta riqueza, sino de una manera más horizontal. Ahí hay un enorme desafío a la hora de mirar instrumentos que redistribuyen costos y beneficios, y hay ejemplos en Latinoamérica que también vamos a estar viendo y que son sumamente interesantes. En Colombia, en Brasil hay instrumentos que permiten esa redistribución de costos para que no queden solo en los que pueden poner la plata, la billulla, los fondos, sino también en las demás organizaciones que hacen mucho por la ciudad y quedan relegadas, no quedan en zonas empobrecidas, quedan en sectores relegados o oscuros que no tienen esas definiciones de la ciudad más brillante, de la ciudad que tiene mejores definiciones, porque tienen mejores capacidades, ¿entiendes? Bien, en esta línea, que esto es una apretada síntesis de un proceso analítico, la intención es poder ir haciendo estas lecturas para lograr de alguna manera, a partir de ciertos instrumentos que se ponen en juego, pautas operadoras en esos instrumentos para que se mejore el acceso al suelo. Ahora vamos entrando en territorios en conflicto. Hasta aquí un paneo hecho de hacia dónde está nuestro esquema de trabajo en la asignatura. Dentro de esta idea que yo les planteaba hace un ratito de cuáles son nuestros patrones de vida, los desplazamientos, la movilidad es uno de los temas también importantes a analizar. Las ciudades tienen procesos de extensión que son sumamente negativos, ¿no? Las ciudades que crecen en términos de mancha de aceite, que crecen en términos de una expansión ilimitada, que van consumiendo suelo para actividades supuestamente de perfil urbano, donde aparecen diferentes usos de suelo, vivienda, comercio, industria, etcétera, pero de manera disgregada. Esta idea de ciudad extensa genera mayores desplazamientos. En las imágenes que ustedes ven allí, una enorme autopista con autos individuales en la parte de arriba y en la parte de abajo, ¿cómo sería esa ciudad con un transporte colectivo? Fíjense que esas vías de circulación podrían ser de 2 carriles si utilizásemos el transporte colectivo. Bueno, la problemática de los desplazamientos hace una lógica donde el peatón, la ciudad cercana, la ciudad de los 15 minutos, la que vos vivís de cerca, la que tendríamos que tener para que la pandemia no nos afecte tanto, es decir, una ciudad donde yo me muevo en circuitos cortos, donde yo tengo lugares donde puedo abastecerme, donde tengo alimentación de calidad, donde me muevo con equipamiento de educación y de salud cerca, etcétera, etcétera. Esa sería una ciudad compacta, mucho más interesante, y donde las actividades, áreas hortícolas y quintas, áreas de reserva verde, forestación, zonas de servicio e infraestructura, se pongan en positivo para que ese lugar sea mucho más interesante, mucho más agradable. Y allí el tema de la movilidad es un tema en sí mismo, estudiar cuáles son los caminos para que la movilidad de nuestras ciudades sea más coherente. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Carito, ¿querés decir algo? No, Javi, Laura, ahí está. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, en, Laura. en este sentido, lo que estamos hablando de cómo de la ciudad y cómo el desplazamiento urbano, ¿cómo ve el tema este que justo puntualmente acá en Córdoba han modificado las sendas y han agrandado, han hecho ¿cómo se dice? Revalorización de algunos espacios, por ejemplo, en el centro, y que han cortado las calles, los carriles. Sí, ¿Se lo ve más positivo o no? Sí, yo creo que sí, en Córdoba mismo. Yo creo que eso tiene que ver un poco o tuvo que ver con esto de replantear los espacios en época de pandemia y que justo el carril central de donde pasaba, que era es el centro cívico, el Plaza San Martín,
Catedral y demás, toda esa distribución, le contamos a Javi por las dudas, toda esa distribución se cambió. Entonces ahora los corredores, digamos, son en otras vías céntricas como la Ilia de San Juan, Colón y otras más. Para mí tiene que ver, Lau, con una redistribución del espacio en función de usos. Cuando el comercio necesitaba espacio, no quedaba otra, sobre todo en el centro, que expandirse hacia los espacios públicos, que en este caso es la calle, ¿no? O las veredas también. Pero el tema ahí es cuánto eso cambia en la vida cotidiana de las personas, digamos. Para mí ese fue el gran quiebre, digamos, que ahora se lo ve cuando la ciudad empieza a activarse y empieza a haber una mayor circulación y quienes... ¿Cómo? Perdón, Lauri. No, sí, claro, porque ahora, o sea, para su momento ahora es pandémico, bárbaro, pero ahora para cuando ya la actividad empieza a fluir y a desplazarse justo en ese sentido de lo que habla el profe, de los cambios que se producen, cómo son de contraste, o sea, ya no es tan positivo. Porque claro, bueno, hay... encima que es chico, y hay cada vez más autos, más con lo negativo, como recién mostraba el triángulo ese que había estado en el Power, digo yo, cómo afecta, ¿no? Y qué se puede hacer, qué instrumentos se... Bueno, ahí también pensar cómo la falta de participación o de espacios donde el gobierno local pudiera ver cuál era el desplazamiento de las personas, esto se ve, digamos, porque era el lugar que más se usaba y ahora justamente volviendo a la rutina normal, los conflictos surgen desde ese lado. No sé, Lara. Sacaron sí. Que lo llevaron a otro lado. Que a mí me parecía también que quizás, lo hablamos la otra vez con unos compañeros, fue un intento, no sé si se escucha, sí, fue un intento de oxigenar un poco lo que era el microcentro, por así decirlo, de Córdoba, que era todo lo que era la 27 de abril, las paralelas de esas, que pasaba todo el transporte público, la mayoría de los colectivos, por esas calles. Entonces, creo que fue también un intento eso, de correr los corredores de colectivos públicos hacia la Humberto Primo y Sarmiento, creo que es, y la Ilía y un poco más arriba. Que bueno, hay que ver también eso, en cómo le juega. La gente tenía organizado su vida y los comercios estaban organizados alrededor de ese microcentro que ya estaba, que no daba más, porque realmente era muy incordioso transitar y tener que volver de trabajar o incluso ir por esa zona. Es normal que en un primer momento, hasta que la gente se reorganice, sea molesto, más que todo para los comerciantes que ya no tienen gente. O sea, real que si vos tenés una librería ahí, menos con las oficinas de que la gente está haciendo todo home office, bueno, cuestiones así. Pero también es eso, es como súper para estudiarlo y verlo de acá unos 5 años quizás, cómo se cambian esto, los patrones de conducta de la sociedad cordobesa, que el micro empiece como a oxigenarse y a descentralizarse de alguna forma. Sí, y sumarles, y ahí te dejo hablar, Male, esto de nuevo, la multidimensionalidad, digamos, porque vos querés dar más espacio, pero a la vez tenés un corredor comercial y a la vez tenés actividades productivas y laborales. Entonces, ¿cómo se empieza a cruzar todo eso? La importancia de la planificación para que los conflictos, que siempre va a haber, pero que los conflictos sean lo menos álgidos posibles. ¿Male? Sí, yo quería sumar un poco, pensando también esto de la movilidad. No sé si se me escucha bien, ¿no? Bien, ¿sí? Que justamente esto que decía Lara de oxigenar un poco el microcentro, muchas de las líneas de bondi que pasaban por ahí, por la 27, empiezan a pasar o por la Ilia, o sí, creo que no sé si es Sarmiento y Humberto Primo. Muchas líneas de colectivos urbanos pasan a la Ilia, por ejemplo, y yo soy de Río Ceballos, y los colectivos interurbanos pasaban justamente por ahí. Y ahora modificaron el recorrido justamente porque se sobrecargó la Ilia de todos los bondis urbanos. Entonces pasan, el bondi que va para Sierras Chicas pasa todo por, creo que por Boulevard Perón, y después agarra Sarmiento.
que en realidad lo que hace es como salirse un poco del centro. Y en realidad lo pensaba un poco en esto de, por ahí, qué se está priorizando o qué circulación se está priorizando, porque termina siendo un poco problemático para las personas que usaban ese transporte público, que deje de pasar por zonas céntricas y pasa por zonas que, por ejemplo, de noche son bastante inseguras o no tan transitadas, y como por ahí, qué circulación se priorizó, por ahí más la urbana, y estos colectivos, este transporte público interurbano quedó como más rezagado. Bueno, el tema de movilidad, a mí me ha llegado un TFG de 2 estudiantes de políticas que tengo que leer, que está fantástico, que lo empecé a hojear, que es capacidad estatal y política de movilidad urbana en gobiernos locales, el caso de la ciudad de Córdoba en el año 2020. Miren, si no es... Ya la tapa me encantó, hasta la tapa del TFG. Sí. Es de larguito. Wilde y del otro compañero. Sí, es de Picón Well, Rodrigo Gabriel y Will Nicolás. No sé si lo conocen a los chicos. Sí. Bueno, es un trabajito que tengo que ponerme a leer, son 370 páginas, así que pronto voy a leerlas y en todo caso les comento porque puede ser interesante una mirada también de ahí bien de Córdoba, de la ciudad de Córdoba. Sale una charla con los chicos, ¿o no, Javi? Lo podemos traer a la... Yo no los conozco porque es todo virtual ahora, nunca los charlé, pero ahora tengo que empezar a leer su trabajo. No, pero sí es verdad, perdón, el ejemplo que trae el helado y bueno, y que replican ahí las chicas, eso es un claro ejemplo de cómo vemos y replanteamos y cuestionamos desde las teorías estas cuestiones. Y por qué es importante incorporarlas, sobre todo en la gestión pública, que son estos gran hacedores, no los únicos, pero los gran hacedores de ciudad. Y por supuesto que acá la cuestión de la escala es sustancial, porque no es lo mismo una ciudad como Córdoba que una pequeña comunidad como las nuestras de aquí, donde por ahí el problema de fondo puede ser el mismo o similar en términos de que hay un muy bajo uso del transporte público y encima la pandemia le pegó fuertísimo al proceso de utilizar el transporte público, pero que sin duda debe ser pensado el sistema de movilidad de manera integral en tratar de relacionar las actividades que le dan vida a la ciudad, porque nosotros podemos pensar, para una ciudad grande como Córdoba deberíamos tener un sistema de movilidad de muchísima complejidad, tanto para personas, como para carga, como para producción, para lo que sucede no solo en las zonas centrales o de microcentro, sino también lo que sucede en los demás bordes de la ciudad, donde la movilidad de mercaderías y de productos también es sustancial y fundamental. Los sistemas, tanto los sistemas viales como infraestructura dura, como también todo el sistema social de movilidad de las personas para su trabajo y sus actividades cotidianas. Bueno, un sistema de movilidad propuesto en una ciudad, estudiado, de poder tener herramientas para poder geolocalizarlo y de alguna manera tener en claro desde dónde hacia dónde se debe dar la circulación y los procesos de movilidad de la población, es un tema en sí mismo, ¿sí? Acá lo vimos, un impacto en una placa, pero en realidad es un tema para profundizar. Imagínense, da para un TFG, así que imagínense que hay mucha letra, pero sin duda es uno de los temas, de los 5 o 6 temas que los gobiernos locales les pegan en la cabeza como temas fundamentales a resolver, está el tema de la movilidad, que va más allá de transporte público, ¿no? La idea de movilidad en términos amplios, ¿no? De cómo moverte. Hay inclusive eslogan de gobiernos locales que han lanzado las propuestas de la ciudad de los 15 minutos, la ciudad que vos te movés en un radio mucho más acotado, y en ese tramo donde vos te movilizás tenés el equipamiento de educación, de salud, el transporte, los espacios públicos de calidad. Tenés el paquete de hábitat cerquita. Si el paquete de hábitat lo tenés que ir a buscar con 2 horas y media de viaje porque tenés que ir a trabajar, y bueno, ahí se te rompe la ciudad y la ciudad empieza a hacer esta cosa
que se expande y que termina siendo una problemática porque después es inviable el sistema y mucha gente se queda afuera de una ciudad agradable para vivenciar, ¿no? Bueno, es uno de los temas que te abre el juego a problemáticas que son a resolver en la gran mayoría de nuestras ciudades, de nuestras localidades, ¿no? Bien, ahí Soliana creo que quería contar algo. Sí, dos aportes. Bueno, en relación a lo que decía el profe al principio acerca de la movilidad, pensaba que yo trabajo a veces en Villa María y me asombra mucho cómo cambia el habitar el transporte público, que acá en Córdoba, si encontrás lugar, estás de suerte, y allá en Villa María los bondis incluso ni siquiera circulan con normalidad los fines de semana. A veces ni siquiera hay. Me parece algo completamente sorprendente que acá en Córdoba es imposible moverte si no es a través de colectivo por las grandes distancias. Y después, en base a lo que decía el profe, pensaba en un concepto de una planificación estratégica, de un embellecimiento estratégico que se puede ver en estos modelos de ciudad y demás, que me parece que es interesante, porque un embellecimiento para quién o para qué actores favorece estas lógicas y que terminan haciendo, bueno, el desplazamiento de los sectores populares, de los sectores vulnerables alrededor, digamos, los márgenes. Muy bueno el aporte ahí, Solana. Sí, en esta temática de los desplazamientos también vamos a avanzar. En algunos de los puntos, me parece que en algunos puntos de la charla, el concepto de gentrificación, que es un concepto que, digamos, la traducción en inglés, creo que es, ayúdame, Caro, gentrification sería en inglés, por ahí. Es el de suburbios, digamos. Claro, es un Esa proceso idea de suburbio. a ver, nació en el desplazamiento de los sectores populares en los barrios de algunas ciudades europeas, donde se empezó a dar, estamos hablando de procesos que se daban hace más de 100 años atrás, pero sí desplazamiento de las clases populares de un sector de la ciudad desplazado. El ejemplo típico en Argentina sería Barrio Palermo en Buenos Aires, clases trabajadoras que son desplazadas porque ese sector empieza a ser interesante y empiezan a aparecer en esos barrios, Barrio Palermo, que tiene un montón de Barrio Palermo con distintos nombres en ese lugar, empiezan a aparecer grandes tiendas comerciales donde las propiedades empiezan a tener una serie de valores inconmensurables y hay un desplazamiento de esa población originaria, que en muchos casos se va haciendo más grande o por ejemplo, rearman esas estructuras donde vivían y el desplazamiento es porque ese lugar cada vez vale más y esa familia cada vez tiene menos chance de quedarse en el lugar y hay un desplazamiento. Esos procesos de gentrificación también los vamos a revisar, estudiar, tenemos algún texto para verlo. Lo que pasa es que es muy difícil poder hacer una lectura metodológica para poder demostrarlo en las ciudades donde por ahí nosotros tenemos procesos de renovación urbana, que no es lo mismo, el desplazamiento que una zona que por ciertas características que hay una mejora en el comercio, en la característica de la vivienda, empieza a aparecer por ahí algunas familias jóvenes que esa estructura por ahí más antigua de ciudad empieza a transformarse y empiezan a aparecer espacios distintos y empiezan a aparecer espacios comerciales. Puede haber ejemplos en Córdoba seguramente cercanos a la sede de la UNI con esos tipos de procesos, ¿no? De renovación de barrios que tenían una estructura y que de golpe por una población más joven y con más poder adquisitivo hay un margen de desplazamiento. Entonces estaríamos en un proceso más de renovación con una mezcla de gentrificación que me parece que también desde el punto de vista sociológico está súper interesante hacer un estudio de cómo se dan, porque son procesos históricos, son procesos dinámicos que tienen un periodo y que uno los puede hacer una lectura en el paso del tiempo en ciertos lugares de la ciudad, en ciudades grandes como Córdoba o en ciudades pequeñas o medianas como la de nuestra región, donde también se dan un poquito ese tipo de dinámicas, no solo la de extensión de la ciudad,
que es la que veíamos recién, que ya vamos a ver alguna imagen de cómo la ciudad se va hacia los bordes, sino esto que se da en las zonas entre lo central y lo pericentral, que ya hay algún nivel de consolidación y son procesos que se dan a nivel territorial y que también podemos hacer un estudio de hábitat con esa mirada. Y que, Javi, ahí déjame decirle antes que hablen las chicas, son ese punto que es gentrificación y además renovación es clave para mirar y para pensar la tesis en Güemes, en Córdoba, digamos, porque se dan los dos procesos y justamente desde una mirada histórica podés ir identificando uno y el otro en relación a ese primero, digamos. Lo mismo pasa en Alberdi, lo mismo pasa en General Paz, como mencionaba la Lauri, ahí, así que son procesos que en Córdoba, en este imaginario, en el mapa que tenemos, los van a poder ir identificando muy rápidamente. Ahora sí, Tori, después Lara. Sí, iba a decir eso mismo que vos decías, Caro, que en Güemes es lo que estamos viendo, el proceso de gentrificación, que ya hay trabajos que hablan de eso, de rehabilitación, renovación. Si bien acá yo soy de General Paz, es mucho más claro la renovación, porque digo, pero Güemes tiene esa impronta del San Telmo cordobés, que incluso en lo que vos decías de Palermo se lo ve, digamos. No, yo también como duda que me surge toda la parte del Chateau, que con todo esto, digamos, de los edificios Gama, de las grandes... el tropezón, por ahí. El tropezón, todo eso, por ahí lo siento más como si bien eso no es tan central, pero sí es en un corredor principal de donde está la circunvalación, lo veo como re claro un proceso de gentrificación donde empieza como a desarrollarse a partir de estos grandes... las grandes constructoras y todo lo que es la especulación inmobiliaria, no sé, lo pensé desde ahí cuando empezaron a hablar de gentrificación. Y otra cosa que también está re bueno es esto de los suburbios y cómo los suburbios pasan a ser como de aislar a las familias de cierto, no sé, de ciertos sectores sociales del resto, digamos, cómo pasa a ser como eso, sí, todo muy renovado, todo muy lindo, pero vivís ahí en ese barrio entre 4 paredes simbólicas y te olvidás del resto de la ciudad fea, digamos, y urbana. En base a lo que decís, Lara, tal vez hay lugares, lo que hay que detectar cuando uno hace un análisis territorial, es decir, bueno, por ahí, ¿es renovación o es gentrificación o es ambas a la vez? Es una nueva centralidad, lo que vos decías del Chateau, una nueva centralidad porque ya tiene una escala y una estructura donde la cantidad de actividades que está volcándose ahí está cambiando y hay una tensión hacia esa actividad que tiene, además de lo recreativo, la residencia, el parque, el verde, los sistemas de circulación. Hay un paquete de elementos de infraestructura, si se quiere, que le dan un color para poder posicionarse como una nueva centralidad. Que en otra escala nosotros también de alguna manera acá en Villa María, a partir de nuestro campus universitario, que en realidad nosotros tratamos de llamarle ciudad universitaria, porque estamos en ese momento de inflexión para pasar a ser una ciudad universitaria, parecía lo que pasó en Córdoba, y esa tensión te va generando como una nueva centralidad. Por lo cual, la ponderación de esa nueva centralidad puede ser positiva o negativa, no necesariamente en negativa. Posiblemente una nueva centralidad te dé una oportunidad de generar definiciones que antes no estaban en la agenda. Por ejemplo, que vos tengas un sistema de biodiversidad acompañando ese lugar, con vegetación, con parque autóctono, con una serie de elementos que le dan al espacio público mayor calidad, y mayor calidad para un montón de gente. Así que por lo cual, ahí en el análisis que ustedes pueden hacer a la hora de hacer una lectura territorial, ponderarán si esa centralidad es amplia, integral, horizontal, para muchos, para pocos, para pocas, ¿se entiende? Un poco ese análisis también hay que ponderarlo. El proceso no es malo ni bueno en sí, sino que en realidad lo que hay que mirar es con un análisis metodológico para poder ponderarlo y poder posicionarse frente a esa situación. Laureano, ¿querés hacer aporte ahí? Adelante. Sí, no, sumando que estaban los ejemplos de Güemes,
que pensaba yo, o sea, lo pensaba desde que veíamos la diapositiva, que es una decisión claramente política, y acá en la ciudad, que fue el plan de la Sota de erradicación de villas, o ciudades villa, no me acuerdo cómo se llamaba, que en Güemes, antes del boom, de la explosión comercial, lo que se hizo fue levantar a la villa que estaba ahí al frente. En General Paz pasó lo mismo, y el año pasado con la villa que estaba en Ovidio Lagos, creo que era chiquita, que eran pocas casas, bueno, y se levantó de una y se los movió, quién sabe dónde, nunca sabemos, ni sabremos quién, ni cómo, y en qué condiciones, y lo que hablamos del arraigo, y todo el sentido de pertenencia en los planes de la Sota, que han sido bastante criticados, y creo que con razón, viendo la luz a 15 años, 10 años, que poner Nueva Córdoba, la villa de Nueva Córdoba se la pasó allá por Guiñazú, creo, o por Malvinas, y gente que trabajaba, que vivía en plena zona céntrica, tenía ahora que venirse lo que podían en colectivo o como puedan, y bueno, y como que fue una exclusión política, porque se dijo, ahí está, hacemos la ciudad villa, o no sé cómo se llama, le ponemos una iglesia, un dispensario, un colegio, y no se muevan de acá, no vuelvan más al centro. Del centro ya lo sacamos, ahora hagan su vida ahí como puedan. Y bueno, eso es lo que pensaba un poco cuando hablamos eso de que hay una decisión de decir, bueno, levantemos acá, ocultemos y no le demos soluciones exactas posibles para esa gente. O sí, el tema es cómo concebir las soluciones. Ahí ya vamos a ir también a todos esos lugares, a todas esas definiciones, pero es importante esto que acá es el ejemplo. Hablamos claramente de esto de los barrios ciudades, yo les cuento que hice mi tesis de grado en base a eso, así que tengo para charlar, mira, un montón. Pero sí tiene que ver con una decisión política. El tema es cómo concebimos el hábitat, cómo concebimos la vivienda para tomar decisiones también, y cómo concebimos la ciudad, qué idea tenemos de quiénes forman parte de la ciudad, por eso también pensar el derecho a la ciudad, para quiénes, qué pasa con esa gente, si hacemos un diagnóstico, si no, digamos, no son decisiones adrede, y también tener en cuenta que en ese mapa de actores de quienes deciden, si bien el gobierno local, en este caso con los barrios ciudades, por el gobierno provincial, no actúa solo. Hay otros poderes, hay un mercado, hay estados internacionales, hay financiamiento entre medio, que la idea es que nosotros en todo el espacio curricular también podamos ver que hay como un sistema o una red entretejida también que da a modelos de ciudad, más o menos. Nuestra idea es que ustedes puedan como conocerlo, pensar cuál es una idea de ciudad inclusiva, sostenible y demás, esto del objetivo principal que les traía, que mostraba Javier al principio, pero que podamos ir reconociendo cómo en esos procesos de ciudad, esto de sacar las villas del centro y enviarlas a las periferias, también son parte de esto que llamamos desarrollo territorial, que es un proceso que genera, en este caso, mayor segregación, mayor fragmentación, una ciudad totalmente dispersa, digamos. Hay muchísimo para charlar ahí, pero está muy bueno el ejemplo. Juli, ¿querías decir algo? ¿Querías comentar algo? No sé a quién nombraron. Yo quería hacer un aporte con esto de que hablaban un poquito recién con lo del centro-periferia o de cómo se desplazan a las personas y una ciudad más equitativa. Por ahí comparando con lo que tenemos pensado en lo que es Ciudad de Buenos Aires, Córdoba. En Brasil, yo hice un viaje a un pueblito que se llama, no sé si es Poro, la verdad, pero lo tenía entendido así, Porto Garina, en donde todo lo que es al costado de la playa era un lugar súper bello, había mucha seguridad, muchos centros,
Y más al centro de la ciudad o más al centro del pueblito, lo que era el centro realmente, o lo que tenemos pensado en centro más lo que es Argentina, por ahí, muchísima pobreza y súper deficiente en lo que es construcción, estructura. No había, por ejemplo, nosotros fuimos a un supermercado y el más cerca después de ese estaba como más o menos a 15 cuadras, porque los más cercanos estaban a la orilla, cerca de la playa. Entonces por ahí hacer esa comparación es lo que tenemos pensado por ahí en centro-periferia. También tiene que ver un poco con lo que decía de algún lugar importante, sectores públicos, y me parece que estar cerca de la playa también es un concepto para estructurar ahí la ciudad. Bien, Juli, sí, también es un ejemplo de eso, lo podemos llamar y ya le vamos a encontrar el nombre de ciudades duales, pero sí también esto de pensar, o este ejemplo como nos trae a la cabeza pensar de cómo el mercado, por ejemplo, o el turismo en este caso, marca ciertos, como especializarse en ese sector más que tratar de cubrir necesidades. Por ejemplo, eso lo vamos a ver más en Derecho a la Ciudad, cuando toquemos esos temas, pero sí es importante que podamos ver con ejemplos reales, con lo que nos pasa cotidiano, estos temas que les fuimos trayendo con el Javi que nos interesan que tratemos. En general, cuando trabajamos la temática, es como un árbol que va abriendo ramas y de golpe estamos hablando de la movilidad, y de golpe vamos a estar hablando de la segregación, de golpe vamos a estar hablando de procesos de extensión, de renovación, de gentrificación, que son de complejidad. Cada uno de ellos requiere de un análisis, en primera instancia, de conceptual, para poder de alguna manera después clasificar, y después de esa clasificación que podamos hacer, ponderarlos, como yo les decía hace un ratito, ¿no? Pero bueno, esto es parte de este inicio de asignatura, que después con el material que podamos ir indagando, vamos a ir teniendo letra a la hora de poder explicarnos, ya sea desde una metodología o de conceptos que arman en las capacidades de esta asignatura, que arman, aunque sea un poquito, algún marquito conceptual, ¿no? Algún marquito conceptual que les dé a ustedes algún apoyo para la mirada que quieren hacer. Vamos a sumar unas placas más de la presentación. Lo vamos a hacer hasta las 6 de la tarde, cuestión de cubrir, digamos, el tiempo de la materia, y ahí vamos a cortar, Caro, y en todo caso lo que nos quede del Power lo presentamos después, pero para no hacerlo tan largo, si no nos van a sufrir desde el principio. No, y después le vamos a subir en el aula las guías de lectura, como para que también vayan acompañando. Esto, insistimos en que es como ese paneo general de todo lo que queremos ir abarcando, ¿sí? Bien, estábamos con movilidad. Dentro de esa ruedita de los patrones de vida, bajo la pregunta ¿qué compramos, qué utilizamos, si reciclamos? Algunas de las fotos que explican algunas de las cosas que pasan por un manejo inadecuado de residuos o por tener una base económica de gran impacto en lo ambiental, del lado izquierdo de pantalla, y del lado derecho algunas iniciativas que conocemos, que son súper interesantes, como el tema de todo el avance del reciclado, tanto en el desarrollo de ladrillos PET, donde ahí el CONICET y el CEBE tiene una propuesta súper interesante que se puede desarrollar para utilizar el descartable de botella en realización de ladrillos para construir, y que funcionan perfecto. Otro de los ejemplos es el espacio que se denomina el Arca, que nace en Mendoza, pero creo que también está en Córdoba, que apunta a relacionar pequeños productores con consumidores responsables. Entonces, esta idea de una economía cercana, donde productor y consumidor se empiezan a acercar de una manera distinta, y en esta línea, en la línea de cómo nos manejamos con los procesos vinculados a
al ambiente hay como para hacer un montón de placas. Y quería entrar también en esta idea de dónde nos recreamos, cómo nuestro espacio público, a entender que también podemos hacer análisis territoriales. Esa imagen que ustedes ven es un estudio que hicimos por acá, por Villanueva, hace un par de años, con Mónica Sánchez, con Marcelo Álvarez, con Adriana Moya, con el equipo de que hoy está en geografía, en nuestra carrera, mirando los espacios públicos de muchas localidades de la región, y en definitiva esa mirada y esa lectura de los espacios públicos tenía que ver con los reconocimientos que hacían los ciudadanos y ciudadanas de su lugar. Hay un autor que es Kevin Lynch que define ciertas definiciones de la ciudad que son reconocidas por sus ciudadanos. Algunas se definen como áreas que tienen ciertos patrones comunes, otras se definen como sendas, que serían los sistemas de circulación principales, rutas, avenidas, bulevares, etcétera, que son reconocidos fácilmente por la población. Otros espacios son reconocidos como bordes, como puede ser el borde de un río o una avenida importante que divide dos sectores de la ciudad. Otros son los nodos, que puede ser, un nodo puede ser una plaza central, o puede ser inclusive un hipermercado, puede ser un parque, ¿sí? Un espacio comercial de gran envergadura puede ser entendido como un nodo. Y los hitos son los edificios en general que son reconocidos por la mayoría de la población. Por ejemplo, el municipio, un banco, la policía, algún equipamiento, inclusive un hospital, o algún equipamiento que es reconocido como tal, o inclusive algún monumento, etcétera, etcétera. Bueno, ese tipo de reconocimiento permite de manera sintética hacer un análisis de reconocimiento de la ciudad, donde, bueno, nosotros ahí analizamos muchas ciudades pequeñas y medianas, Villa María, Belleville, Villanueva, Mendiolaza, Brinkman, etcétera, y hay ciudades que directamente tienen prácticamente nulos en cuanto a los nodos y a los hitos, ¿no? Muy pocos nodos e hitos son ciudades que no tienen una buena legibilidad urbana, son difíciles de entender, de conocer, de recorrer, no tienen elementos que sean no solo agradables en términos de generar un buen espacio público, sino que en realidad desorientan porque han sido ciudades que han ido evolucionando más en una lógica de expansión y de crecimiento donde los parámetros de lo urbano y de lo paisajístico no fueron muy tenidos en cuenta, ¿no? Se han ido desarrollando de manera desarticulada, sin ordenamiento territorial, sin criterios. Entonces son ciudades chatas en términos de ciudades que tengan un buen espacio público, un interesante espacio público, y que es uno de los temas centrales a la hora de hacer una ciudad con mayores niveles de inclusión, con mayores niveles de aceptación en su población y con mayor nivel de arraigo de lugares interesantes, ¿no? Bueno, en Villanueva el parque era tomado como el mejor lugar de la ciudad, y que además, si vos haces este análisis, por ejemplo, podés decir, bueno, si yo hago un análisis de este tipo, desde el gobierno local yo podría decir, bueno, estaría buenísimo hacer una inversión muy fuerte en lo que es el espacio público de ese parque, generarle más actividades, generarle mayores sendas, ciclovía, iluminación, o sea, hacer una inversión en ese lugar sería lo que la población espera que vos hagas, que en esos lugares hagas una fuerte intervención y que después generes otros lugares para que con el paso del tiempo, por la propia actividad, por la propia apropiación de los vecinos de ese barrio, de ese lugar, genere un nuevo hito, un nuevo nodo para esa localidad, ¿no? Con esta idea se puede elaborar y se puede elaborar no solo desde lo arquitectónico, paisajístico, ambiental, sino desde la apropiación que tienen las personas de ese lugar de la ciudad. Sumarte ahí, Javi, de cómo esta época de pandemia nos hizo pensar o nos hizo darnos cuenta de los espacios públicos que teníamos en cercanía, ¿no? Porque cuando al principio que no podíamos salir, después salir a justamente a airearnos si podíamos un poquito, y acá en Córdoba eso se hizo bastante evidente. Hay distintos espacios, distintos barrios, donde ustedes van a ver que no está el espacio público muy cerca, que digamos.
O sea, ¿qué les despierta ahí a ustedes también eso? Y pensarlo también en sus diversos espacios, que uno tiende a decir, bueno, espacio público, solamente la plaza y el parque, y no, hay muchos otros espacios que entran dentro de las definiciones. Perdón, golpeé el micrófono, que No, no hay problema. Bueno, entonces, por ahí en este tipo de lecturas que son, esta es una metodología, Kevin Lynch es un autor de perfil europeo, pero que el tipo de metodología es abierta para que sintetizar en estos 5 o 6 elementos en cada ciudad y que después analizados de manera cruzada con cuál es la normativa a nivel local, si hay ordenanzas, definiciones, algunas definiciones de infraestructura preexistente y después la relación entre nodos, hitos, arman esta legibilidad. A mayor legibilidad urbana, es decir, de urbana en términos amplios, ¿no? Es decir, aquel reconocimiento que tiene el vecino, el poblador, el ciudadano de su lugar, es más que interesante a la hora de promocionar lugares, generar nuevas centralidades, mejorar los lugares que son del arraigo en la población, de que son de interés de que esos lugares se mejoren y generen mejores condiciones de ese espacio público. Sumo en la temática de esta rueda virtuosa en la búsqueda de estos patrones de vida más sustentable, la pregunta, ¿qué comemos? ¿Cómo nos vinculamos a la producción de alimentos? Si tenemos estrategias alimentarias en nuestra región. Muchas veces nos sucede que por ahí en las pequeñas ciudades, yo entiendo que también en las grandes debe suceder parecido, de que los sistemas productivos, digamos, que existen, no son detectados, como yo lo decía al principio, por los mismos transformadores de la ciudad. Es decir, en ciudades donde vos tenés un gran tramo de áreas rurales, donde las actividades productivas son más fuertes que las actividades urbanas, que las actividades residenciales o comerciales, estos lugares no son detectados como tales, no son valorados como tales, y entonces la agroproducción, la agroecología, las definiciones que hacen a tener alimentos de calidad cerca, de tener sistemas que te permitan alimentar a la población dentro de la estructura de la ciudad, de que una planta de lechuga no tenga que recorrer 600 kilómetros para ser consumida, que vos tengas los sistemas productivos de proximidad, es uno de los factores clave a la hora de estudiar estos bordes de la ciudad, que a veces dejan de ser bordes por esta propia expansión que hablábamos recién de la ciudad. Reconectar a los actores de la ciudad con esa red alimentaria del lugar. Acá volvemos a poner en esencia la cuestión de la gentrificación verde que es los countries, los barrios cerrados, estas promociones de nuevos barrios que tienen un cerramiento, que tienen seguridad e independencia del sistema de la ciudad y el enorme impacto negativo que generan por la falta de comunicación entre la ciudad y los baches que van haciendo en estos sectores. Entonces, esa puja existente que se da en prácticamente la totalidad de las ciudades medianas y pequeñas, y por supuesto, y sobre todo en las grandes, gentrificación verde, que serían los barrios cerrados, los countries, versus estos usos valiosos. Los usos valiosos que tienen que ver con esa red de alimentos y de tantas actividades en cuanto al espacio, en cuanto al paisaje, en cuanto a la forestación, en cuanto a las actividades comerciales, de servicios, industriales, etcétera, que deben ser parte de la ciudad, y entonces cómo se pueden generar caminos posibles para esa conservación, para la gestión del paisaje, para generar agroturismo, educación ambiental, mejorar el patrimonio rural, buscar alternativas como son estas ciudades lentas, ¿no? Como iniciativas, estas son de carácter internacional, donde buscan que las ciudades tengan otro ritmo, otra lógica de conexión entre las personas y el medio natural y construido, ¿no? Como búsquedas de modelos de ciudad que vayan en otro ritmo, que no vayan a la ciudad veloz, a la ciudad rápida, sino una ciudad donde haya un contacto de cercanía más relacionado con esa ciudad
de cercanía, la ciudad de los 15 minutos, la ciudad cercana, ¿no? En esa línea hay ejemplos interesantes que también vamos a ver, que me parece que los podemos poner sobre la mesa para estudiar, si se quiere, pro y contra de esos modelos que se dan en diferentes lugares del mundo y que se pueden dar también aquí en nuestro país, se dan sin duda en algunas localidades de nuestro país. Sí, en ese sentido, Javi, sumar que es interesante ahí la soberanía alimentaria, también, bueno, justo Emma se fue a la otra materia, pero hay un tema de interés, y bueno, después pensar, tal vez traemos alguna invitada de la... Ay, se me fue el nombre. De la Marce Leticia Guzmán o la... No, la Marce. Marcela Conci. De que trae justamente estos ejemplos o alternativas posibles de ciudades cercanas y productivas y que nos vienen a proponer otras cuestiones que son posibles también, eso es lo más interesante. Y en ese sentido, cuando nosotros nos vamos acercando a equipos municipales, muchas veces estas zonas, estos territorios en conflicto son áreas de oportunidad / conflicto. Es decir, por un lado, son zonas que están en proceso de transformación, que pueden tener iniciativas novedosas, con pautas casi, en muchos casos, desde cero para generar estos espacios y estos lugares de la ciudad. Y también son zonas de conflicto porque hay actores, en general actores privados, pero también hay instituciones que apuntan a generar lugares diferenciados y hay conflictos en cuanto a la multiplicidad de usos que se pueden dar, en cuanto a normativas que permiten que allí se realicen ciertas actividades, por lo cual ahí la temática de pensar un ordenamiento territorial en términos socioeconómicos, ambientales, es clave. Si yo escucho la voz del productor agropecuario, tal vez el de la definición de ese borde de ciudad tenga que ver con un uso más vinculado a lo rural. Si yo pongo en la mesa una definición de un nuevo espacio para la ciudad donde haya viviendas, donde haya comercio, donde haya servicios, donde haya infraestructura, va a tener más un perfil rural. De golpe me encuentro en la mesa con alguien que tiene un interés para que ese lugar sea un espacio para conservación de especies vegetales autóctonas, monte autóctono, y un corredor de biodiversidad. Bueno, en ese cruce es súper interesante trabajar para saber cómo poner esas voces sobre la mesa y lograr que esos espacios verdaderamente se transformen en lugares de oportunidad para darle mayor calidad a la vida de la ciudad en esos bordes y que no sean la parte de atrás, el lugar con actividades negativas, generación de conflictos, actores que estén peleando, dificultades a ponerse de acuerdo, generación de negociados o definiciones no muy claras de lo que se realizan en esos lugares de la ciudad, ¿sí? Es un tema que da para la reflexión esa idea de territorio en conflicto y me parece que en la materia también lo vamos a estar mirando. Si les parece, avanzamos las últimas plaquitas y con esto hacemos el corte de hoy, ¿sí? Ahí estoy presentando. Bueno, y dentro de este círculo que debería ser virtuoso, pero en general no es tanto en nuestras ciudades, volvemos a retomar el tema de dónde vivimos, cómo nuestro pueblo, nuestra ciudad. Estas preguntas son un poco como para que ustedes se piensen en la temática, ¿no? Se posicionen en la temática. Recién avanzamos un poquito con el tema de los procesos de crecimiento urbano. En esa imagen que ustedes ven aquí, lo que está en color gris, bien oscuro, sería el tramo de la ciudad que allá por el año 2002 era el área urbana de la ciudad de Villa María. Este es el río, este es el área central. Lo que está en amarillo, que son los puntitos que ustedes van a ver alrededor, son todos los procesos de expansión urbana que se dieron hasta el año 2013 aproximadamente. 2016, perdón, hasta 2016. Todos esos puntos son nuevos loteos, que son abiertos, no son cerrados, pero son realizados en su mayoría por emprendimientos de carácter privado,
¿sí? Que arman un loteo, ponen infraestructura y se va a dar allí, en muchos casos, vivienda de carácter individual y en algún caso, sobre alguna calle principal o avenida, alguna definición comercial. Pero fíjense cómo la ciudad se va expandiendo, ya no tiene una ciudad tan compacta, igualmente Villa María es relativamente compacta en comparación con otras ciudades de la misma escala, pero ¿qué quiero representar aquí? Nuestra ciudad es una ciudad de muy poca población por hectárea. Esto hace que uno lleve infraestructura desde estas áreas hacia sectores alejados, por lo cual debe llevar no solo infraestructura de agua, cloaca, gas, etcétera, sino también servicios públicos como es el transporte. Yo debo generar en estos barrios alejados también un sistema de equipamiento educativo, de equipamiento de salud, etcétera, etcétera. Y alrededor el uso es plenamente rural. Entonces aquí ya tengo en estas definiciones permitidas por normativa, aprobadas por normativa, conflicto. Y acá tengo conflicto. Los procesos de expansión son los que se verifican en amarillo aquí. Son zonas fragmentadas a nivel socio-urbano. Estas fragmentaciones en general son propuestas de privados que generan estos nuevos espacios de baja densidad. Muchas veces estos espacios son para el ahorro, para que aquellos que pueden entrar en el sistema poder tener un grado de ahorro al comprar estos terrenos. En algunos casos van a resolver la problemática parcial de la vivienda individual, pero en la mayoría de los casos van a apuntar a una reserva de valor, ¿no? Al comprar un lote y esperar que con el tiempo ese lote valga más. Luego hay procesos de consolidación que se dan en nuevas construcciones. Estos se dan en estos sectores que les marco aquí, que son los que están marcados como en un color rojito alrededor. Los procesos de densificación, esto sucede en las áreas que, por ejemplo, existen propiedades de planta baja o un piso y de golpe empiezan a aparecer 4 o 5 plantas, con escalera, con ascensores, con otro nivel de cantidad de propiedades horizontales dentro de un mismo lote, mayores unidades, ¿sí? Esto lo viven ahí cercano a la sede Córdoba, un proceso de densificación, hay más cantidad de gente viviendo en menos espacio. Y el de renovación, que también se da en estos lugares entre el centro y la periferia, se dan con nuevos loteos, pueden también cambiar actividad. Una renovación se puede dar sobre algún lugar fabril que deja de serlo, algún lugar que quedó obsoleto, algún lugar vinculado al ferrocarril y que no cambia la actividad. Bueno, en renovación se pueden dar como múltiples cambios de actividad. Tenías una actividad, se genera un desuso y aparece una actividad nueva. Hay grandes ciudades que han transformado lugares que eran realmente obsoletos, que no tenían actividad y de golpe han tenido nuevas centralidades. A nosotros en Villa María se nos está dando en esta línea, el campus universitaria de Villa María se nos está dando en esta línea, hacia aquel sector. Bueno, esto es parte de algunos de los procesos, estos 4 procesos: expansión, consolidación, densificación y renovación. Después lo vamos a ver en mayor detalle, pero es uno de los tipos de análisis de crecimiento urbano que se dan en nuestras ciudades. Dentro de... ¿Me escuchan bien ahí, no? Sí. Bueno, y con estas plaquitas ya cerramos. Por ejemplo, este es el sector, este es el campus universitario de nuestra universidad, de este borde superior. Este sector ha generado toda una definición de loteos privados, abiertos, no son cerrados. Se ha generado un sector de loteos de baja densidad, ¿sí? para construcción. Hay algunos loteos preexistentes, hay algunos loteos públicos, hay algún equipamiento de este lado a nivel industrial y demás. Y este sector de la ciudad, por lo que genera la propia universidad con sus actividades deportivas, recreativas, educativas, etcétera, está generando una tensión donde este sector, sin lugar a dudas, se va a transformar. Está en pleno lugar donde la ruralidad y la expansión urbana está modificándose, y estos
que son conflictos, que son pujas de diferentes usos y funciones, va transformando y va generando ciertos desequilibrios en ese proceso, ¿no? Bueno, ahí la nueva agenda urbana da algunos parámetros de cómo mirar en diferentes términos estas ciudades, apuntando a que sean saludables, accesibles, flexibles, sostenibles, etc. Y allí vamos a estudiar, seguramente cuando avancemos en las unidades, cómo son estos procesos de fragmentación socio-urbana rural, cómo se dan ciudades duales. Sin lugar a dudas, el noroeste de la ciudad de Villa María es una ciudad que va a tener una lógica brillante de enormes capacidades de inversión porque lo estamos visualizando, y otras zonas van a quedar relegadas, no van a tener ese nivel de impacto que va a tener este sector. En ese sentido, quedan trayectorias de exclusión de quienes no pueden acceder a esos tramos de la ciudad y se van generando barrios de menor calidad en el espacio público, en su infraestructura y demás, y se da en este lugar un consumo bastante ineficiente del suelo, donde van quedando tramos que ni son urbanos ni son rurales, no está en clara su actividad y se desconocen actividades valiosas. Vuelvo con lo que decía un principio. La producción agraria, el monte autóctono, la infiltración de las aguas de lluvia, los espacios verdes, los espacios públicos interesantes, van quedando por ahí relegados frente a una dinámica inmobiliaria que va impactando en ciertos lugares y va dejando otros de lado. Si les parece, hasta ahí avanzamos con la clase de hoy, ya que son casi las 18 horas. Nosotros este material vamos a subir la clase grabada de hoy, por si alguno de los estudiantes no la pudieron ver. Vamos a subir también este material y vamos a empezar a preparar ya todo el material de campus como para que vayan haciendo lecturas dentro del mismo. Sí, siempre con la guía de lecturas y más, y también, bueno, invitarles a completar la actividad del foro de presentación, por lo que ya les dije, a los que nos van a estar viendo y no están acá también háganlo. Así que, bueno, eso obviamente le vamos a pasar la guía. Sepan que también le vamos a subir los links y los programas para el Congreso de Trabajo Social que está la semana que viene. Bueno, y que la vía de comunicación por ahora es el aula, pero entre otros anuncios que quería darles, es que nosotros generalmente todos los años trabajamos con un grupo de WhatsApp. Algo les comentamos la semana pasada. Yo voy a generarlo y voy a poner el link en el aula y quienes se quieran sumar sin condición de obligatoriedad pueden hacerlo, ¿sí? Como para intercambiar cuestiones. Y sí, estaría bueno, si quieren también, ir pensando en esta última imagen que nos mostró el Javi, qué otros procesos, para que se queden ustedes reflexionando, parecidos hay acá en Córdoba. Por ejemplo, esto que mencionaron del tropezón y demás, como esas tendencias empezamos a ver como esos, no empezamos, estamos acostumbrados a verlo, sobre todo acá en Córdoba, pero sí identificar con estos nombres nuevos que le estamos poniendo. Procesos de renovación, de crecimiento, de ciudad extensa, como para que después, al momento de la lectura, puedan ir asociando esos ejemplos, ¿sí? Además de lo que les plantea Caro, lo que vamos a hacer es, bueno, se sube la clase, que hoy es grabada, se sube este material, por lo menos hasta esta página, porque después vamos a entrar ya en mirar un poquito más suelo, vamos a ver algunas experiencias, pero eso lo vamos a ver en la próxima, así no hacemos tan extensa la clase de hoy. Y vamos a ir ya poniéndoles dentro de esta temática introductoria que trataba de avanzar por lo menos en estos primeros temas, algún material de lectura mínimo para poner unas lecturas en los próximos días, y ya lo dejamos en la unidad temática de introducción número 1. Así también se van haciendo el tiempo de ir tomando lecturas como para ratificar algunos de los conceptos, y cuando nos volvamos a encontrar, podemos volcar allí las dudas, las reflexiones, la mirada que pueda tener cada uno de ustedes, ¿sí? Generalmente ponemos una carpeta de bibliografía obligatoria y otra de complementaria, porque siempre por ahí este tema tiene más que ver con su interés y se complementa. Después, capaz que en un siguiente tema a otro le interesa más y así, ¿sí? Por lo cual, nosotros vamos a completar
en un rato, voy a tratar de hacerlo, algo va a entre hoy y quedar mañana. mañana. El tema 1, vino mi hijo a saludarme, hoy es martes. Nociones sobre hábitat urbano, rural, introducción al tema. Ahí vamos a estar cargando la info, la clase. Ahí voy, y con eso lo dejamos para que también puedan hacer alguna de esas lecturas, como para ir ratificando algunos conceptos. La intención es ir tocando ya, a partir de acá, temas más con algún nivel de profundidad y que lo podamos de alguna manera también volcar a un práctico, ¿no? Con algún control de lectura y demás que ya vamos a ir incorporando ahí. Bueno, muchas gracias. Estuvo hermosa la clase. Bueno, gracias. Buenísimo. Bueno, voy a dejar de grabar, así después la subimos.